Venezuela se arregló. El espejismo que atormenta la conciencia nacional. La economía venezolana comienza a recuperarse, pero puede tomar muchos años volver a sus cotas históricas. Un duende burlón transita en este momento los recovecos de la opinión pública venezolana. Las redes de Instagram y TikTok, los análisis políticos y las entrevistas de opinión. Venezuela se arregló. Se trata de una especie de coletilla que es continuamente rebatida por los especialistas, que se clava como una saeta en la sensibilidad de muchas personas, que enfurece especialmente a la diáspora y que emerge como un agrio contrapunto a contradecir la narrativa de la tragedia histórica que vive el país desde hace al menos 8 años. Consumado ya el derrumbe de la estructura productiva del país, este trastorno interpretativo se alimenta de algunos datos que ofrece la cotidianidad, la reactivación del consumo y el tibio regreso de la actividad nocturna, el clarísimo descenso de los índices delictivos, las mejoras en el abastecimiento de combustible, la apertura de nuevos locales comerciales, la disponibilidad de productos importados y la organización de algunos recitales musicales internacionales, los primeros en más de 7 años. A pesar de que la frase anda de moda, nadie es capaz de afirmar con todas sus letras que Venezuela se arregló, ni siquiera Nicolás Maduro. Venezuela no se arregló, pero está mejorando. Venezuela va a crecer, pero falta mucho por hacer, afirmó hace poco en un encuentro oficial con empresarios. La matriz, sin embargo, vuelve a reaparecer, burlona, a mofarse de las calamidades de los venezolanos, a la espera de un nuevo desmentido. El fracaso de la oposición venezolana para forzar una transición a la democracia se ha topado con una audaz iniciativa de flexibilización del gobierno chavista en lo social y lo económico, que ha producido un alivio en los sectores productivos y un cambio de tono con algunos sectores de la sociedad civil de oposición, parte de los cuales no ve factible un cambio político y ha optado por tratar de obtener pequeñas victorias y concesiones del poder. El gobierno de Maduro ha enterrado el hacha de la conflictividad en algunos frentes y por primera vez ha accedido a sentarse en una mesa con la patronal, fedecámaras y sectores sindicales para acordar medidas salariales en un esquema tripartito. Esta iniciativa contó con la presencia de miembros de la Organización Internacional del Trabajo, una instancia que Miraflores habitualmente ha tratado con muy mal talante. Maduro no ha decretado aumentos salariales unilaterales. Por primera vez en casi 15 años, el chavismo ha decidido atender las variables de la economía y ha tomado en cuenta las opiniones del empresariado. El país apenas sale de 5 años de hiperinflación. El salario mínimo venezolano, que en 2008 era el tercero más alto de América Latina, y basculaba con comodidad los $300 mensuales. Hoy ha sido aumentado a 30, luego de pasar 3 años en $2 mensuales. En el universo laboral hay muchas dudas con las señales de Maduro porque la desconfianza es enorme, afirma León Arizmendi, abogado laboral y dirigente sindical. No acudir a dialogar puede ser peor. El sindicalismo necesita tomar aire. Hay varios dirigentes importantes que estuvieron presos en terribles condiciones. Es necesario que los trabajadores perciban que algo se está haciendo para ayudarlos. El Venezuela se arregló confunde a la gente, afirma Alejandro Grisanti, economista, académico y consultor internacional. Te remonta a un pasado que quedó atrás. Mucha gente quiere creer que todo será como antes. No solo Venezuela no se arregló, Venezuela se rompió. El pasado glorioso de Venezuela en lo económico, que de 1920 a 1977 lo convirtió en el país que más creció económicamente en el mundo.
el país de las oportunidades, de la inmigración europea, con una democracia estable, ya no volverá. Sobre el país que se aproxima luego de la catástrofe de 2013, Grisanti pondera positivamente la apertura económica y una infraestructura relativamente aceptable. Reconoce que este año el Producto Interno Bruto Nacional puede crecer hasta 2 dígitos e identifica lo que denomina limitaciones del parto. Un gobierno autoritario con graves problemas reputacionales, mucha corrupción, con objetivas dificultades para remontar totalmente el escenario de las sanciones y normalizar por completo su producción petrolera. Es difícil trazarse un horizonte de crecimiento sostenido a largo plazo en ese marco, agrega Grisanti, quien considera factible que el país observe tasas de recuperación inicialmente altas, como la de este año, que en poco tiempo se estabilicen en torno al 2% anual, dejando a la economía en una dimensión muy inferior a su talla habitual, tradicionalmente la cuarta en tamaño de Latinoamérica. En el sector privado hay mucho más margen de maniobra para trabajar y la dolarización ha ayudado, pero hay mucha cautela, observa el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica. Hay una enorme voracidad fiscal en este momento. Pueden verse muchos capitales jóvenes emergiendo con mayor hábito al riesgo, acostumbrados al entorno chavista que busca oportunidades y arriesga. Los problemas de servicios públicos siguen siendo una calamidad. El occidente del país está sometido a un duro racionamiento eléctrico de hasta 5 horas diarias. El servicio de agua es cada vez más deficiente. El chavismo no ha construido un solo acueducto en 22 años. Aunque ha mejorado discretamente, el servicio de Internet sigue siendo de muy poca calidad. La hemorragia de la diáspora no se ha detenido. Si bien no pocos emigrados huyendo de la xenofobia en Sudamérica también deciden regresar. Mientras abre las puertas de la economía, Maduro pasa cerrojo a sus zonas de poder. Se aseguró un nuevo Tribunal Supremo de Justicia con los magistrados más comprometidos con los intereses del régimen, sin prestar atención a las recomendaciones en el diálogo, y cocina en la Asamblea Nacional una nueva ley de cooperación internacional destinada a mutilar la existencia y fines de las organizaciones no gubernamentales. Por otro lado, Venezuela, en búsqueda de la hegemonía comunicacional. Las limitaciones impuestas a la prensa en Venezuela son parte de una estrategia gubernamental que incluye el silenciamiento de voces críticas y opositoras, profundizada por Maduro, dice Ramón Cardoso en su columna. Paola Bautista de Alemán, política y periodista venezolana con doctorado en ciencia política de la Universidad de Rostock, recuerda que en el año 2020 fue entrevistada en varias emisoras de radio de Caracas acerca de una investigación que acababa de publicar. En todas las entrevistas, minutos antes de comenzar, se me pedía de manera muy afable y con cierta vergüenza que evitara utilizar ciertos términos políticos, el glosario de lo prohibido, para describir la realidad venezolana. Incluso en una de las entrevistas se me solicitó que no diera al aire el nombre del libro que recogía mi investigación. El libro en cuestión se titula Autocracias del siglo XXI, Caso Venezuela. Este tipo de situaciones, que ya son cotidianas en el país, enmascaran bajo un velo de aparente normalidad la autocensura. En Venezuela hay un silencio mantenido por el miedo. Las voces de los trabajadores de la prensa suenan entrecortadas como consecuencia del hostigamiento físico, verbal y judicial, entre otras acciones de criminalización hacia periodistas y medios que se dictan desde el poder, destaca en su portal web el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, IPYS, Venezuela. El silencio autoimpuesto en buena parte de los medios de comunicación de Venezuela es el resultado de una política diseñada e implementada desde el poder por el Estado venezolano.
En enero de 2007, Andrés Izarra, exministro de Comunicación e Información del gobierno Hugo Chávez y en ese momento presidente de la cadena televisora multiestatal Telesur, declaró: "El socialismo necesita una hegemonía comunicacional. La hegemonía en los medios es un instrumento necesario para la revolución", declaró en su momento.